Muy bien, pues arranquemos entonces con este módulo de la primera globalización. Vamos a hablar de ese periodo 1870 a 1913. Les quiero contar cuál va a ser la agenda de este módulo. Lo primero es que hoy tenemos nuestra primera presentación de la clase de Historia Económica y Financiera Global. El señor Fernando Pacheco va a hacer una presentación acerca de migraciones. Entonces, vamos a arrancar la clase por ahí cuando termine de contarles la agenda del módulo. Voy a darles después unas definiciones claves de cosas digamos, de conceptos económicos que van a ser importantes. El tema de desigualdad within and between no lo voy a incluir en esta sesión porque me parece que es más importante después darle una muy buena discusión a todo el tema de desigualdad en el comienzo de un módulo posterior. Pero sí vamos a hablar de globalización, vamos a hablar de arbitraje, vamos a hablar de especialización productiva, de qué es un análisis costo-beneficio y les voy a contar qué es el trilema macroeconómico. Ese es un tema importante para después hablar de la primera globalización, de qué fue lo que ocurrió en la integración del mercado de bienes, cómo se integró el mercado laboral y cómo se integró el mercado financiero, que son los tres componentes de la primera globalización. Eso en este módulo. Luego hablaremos de la segunda revolución industrial, pero eso es motivo de una sesión posterior. Muy bien, entonces estamos de vuelta, ¿verdad? Gracias por la prendida de la cámara. Excelente, entonces venga, vamos a ver definiciones claves. Entonces, comencemos con el tema, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de la primera ola de la globalización, que ocurre entre 1870 y 1913, pues mal haríamos en no definir qué es globalización. Entonces, vamos a comenzar porque la globalización se refiere a una mayor integración de los mercados. Integración de mercados de bienes e integración de mercados de factores de producción como el capital y como el trabajo. Entonces, esto va a querer decir básicamente que los factores de producción se van a poder mover más fácilmente, que los bienes se van a poder mover más fácilmente y que eso se va a traducir en una convergencia de los precios. Los precios se van a empezar a acercar y se van a empezar a comportar igual. Y vamos a explicar en un momento por qué. Van a aparecer durante este periodo una serie de instituciones supranacionales que van a regular la operación. No solamente estamos hablando de conferencias internacionales como la conferencia de Berlín o como las conferencias monetarias de finales del 19 y comienzos del 20, sino vamos a hablar de una institucionalidad más grande. Vamos a hablar del patrón oro, un patrón monetario, casi que un acuerdo monetario internacional tácito. No fue que se reunieron todos un buen día de todos los países de Europa y dijeron vamos a constituir el patrón oro, sino que fue algo que fue pasando por sí solo y se llegó a convertir en la Convención Internacional. Pero eso es una institución súper importante, ha sido una de las instituciones más estudiadas en la historia económica y financiera. Y una de las características principales de la globalización es que aumentan de forma espectacular los flujos de bienes, los flujos de capitales y los flujos de trabajadores entre economías. Ya lo decía yo hace un momento, en esta época se empezaron a mover 60 millones de personas. Ahora, sorprendentemente, esos 60 millones de personas no se movían al interior de imperios coloniales. Es decir, no se movían de la metrópoli a las colonias, sino que se movían de Europa a América, mayoritariamente, o de Europa a Oceanía.
El movimiento de bienes es tan importante que van a ver varias fotos a lo largo de esta presentación de barcos con containers, como la que están viendo ahí. El container es un invento de esta época. El container se inventa en 1886. No, no se inventaron la caja de metal en 1886. El container tiene una característica chévere y es que se pueden apilar unos encima de otros, pero que también se pueden convertir en el vagón de un tren. O sea, lo sientan en la plancha, en las mesitas estas de los trenes y queda agarrado y queda ensamblado y queda como parte integral del tren. Por eso es interesante, por eso es importante. Bien. Ahora, los flujos de bienes pueden crecer por varios motivos. Entonces me pueden decir, ay Germán, pero a ver, lo que pasa es que en estos países, en esta época, la expansión de la revolución industrial y toda esta historia, pues entonces aumenta la renta. Entonces al aumentar la renta, pues aumenta el comercio. Es un argumento de demanda, no pasó nada especial. Ah, no, Germán, lo que pasa es que, claro, como se amplía la frontera agrícola en Estados Unidos y en América Latina, y entonces hay más terrenos para producir, y hay más terrenos para hacer minería, y hay más terrenos para sembrar, pues obviamente hay nuevos productos y hay más productos y caen los precios, entonces esa incorporación de nuevos territorios explica la globalización. Sí, sí, esas cosas todas son ciertas, pero no le quiten la gracia al fenómeno, porque es que hay otros fenómenos, otros factores que sí que explican la globalización, que son verdaderos avances en la integración que no se explican solamente por el aumento de la oferta o por el aumento de la demanda. Hay fenómenos institucionales, hay fenómenos tecnológicos, hay innovaciones que son muy importantes durante este periodo y que van a explicar esa mayor integración de los mercados internacionales. Un segundo concepto del que tenemos que hablar, si vamos a hablar en algún momento de integración de precios, es el concepto de arbitraje. Eso que están viendo ustedes en la foto de ese señor gritando es un trader. En la época, pues todavía la hay, en la que en la bolsa de valores había un mercado de viva voz y la gente iba y compraba y vendía acciones en el corrillo abierto, así, a grito herido, y tiene un numerito y ese numerito corresponde a la compañía que ese señor trader representa, ¿vale? Hoy pues es el mercado electrónico y en ese mercado electrónico todo ocurre por computadora, etcétera, etcétera. Sí ocurren algunas cosas de viva voz, pero es más como para mantener viva una reliquia del pasado y no necesariamente porque sea la forma más eficiente de negociar. De hecho, hoy lo que tienen ustedes son computadores usando algoritmos que negocian a altísima velocidad sin intervención humana, cosas que también aprenderán a hacer cuando estén más adelante en la carrera en la línea de competencias digitales. Pero quiero hablar de arbitraje porque el arbitraje lo que garantiza es que los precios efectivamente converjan. Les voy a poner un ejemplo. No, antes de poner un ejemplo les voy a dar una definición. Si existe un producto que se puede intercambiar tranquilamente en dos mercados y que hay bajos costos de transacción, entonces los precios de ese producto en los dos mercados deben ser el mismo después de ajustar por diferencias en la moneda y en los costos de transporte. ¿What? ¿Qué? Otra vez, ¿cómo así? Entonces, miren, supongan ustedes que que hay un McDonald's enfrente de su casa y hay un McDonald's al lado de su casa. Y un McDonald's vende hamburguesas a 1.000 pesos y otro McDonald's vende hamburguesas a 1.500 pesos. ¿A qué McDonald's van? ¿Al que vende a 1.000 o al que vende a 500? O el que vende a 1.500. Al de 1000. Al de 1.000. Perfecto. ¿Alguien va al de 1.500?
Nadie. Claro. Ahora vamos a complicar un poquito el negocio. Supongan que McDonald's no solamente vende hamburguesas, sino que también las compra. O sea, si ustedes llegan con una hamburguesa, él se las va a comprar. En un McDonald's se la compran a 1.000 y en el otro McDonald's se las compran a 1.500. ¿A alguien se le ocurre algún negocio para hacer ahí? Comprar en el de 1000 y venderlas Ajá. en el de 1000. Obvio, la compro en el de 1.000 y la vendo en el de 1.500. Son dos mercados que están integrados. Uno queda enfrente de mi casa, el otro queda al lado. O sea, costos de transporte, pues lo que me gaste en ir en Dodge al McDonald's de enfrente o en ir en Dodge al McDonald's al lado, en Dodge patas, ni siquiera me tocará en carro. Entonces, costos de transporte no tengo. Moneda, pesos aquí, pesos allá, cero problema. Listo. ¿Cuántas veces, Juan, cuántas veces estaría usted dispuesto a ir al McDonald's que le vende a 1.000 para comprar hamburguesas? ¿Y cuántas veces estaría dispuesto a llevar esas hamburguesas al McDonald's que se las compra a 1.500? Pues supongo que el día, no sé, llevaría una maleta, lo que me ocupa en la maleta. Listo. Llevaría una maleta de hamburguesas de un lado a otro. Ok. Una maleta es muy poco porque no llevar un carrito de esos de mercado. Ya, perfecto. Daniela está que lleva un carrito. Después se van a dar cuenta de que pueden terminar contratando gente, etcétera. Y pueden montar una empresa que lo que haga sea comprar hamburguesas a 1.000 y vender a 1.500. Ahora, perdón, si yo trabajo en McDonald's y yo veo que la demanda de hamburguesas a 1.000 está absolutamente disparada, ¿qué debería hacer? ¿Qué pasa con la demanda, con los precios cuando aumenta la demanda? Aumenta. Disminuyen. Aumenta. No, aumenta. Cuando hay mayor demanda, le pongo un ejemplo. En esta economía todos tenemos gripa y hay una panela. Y sabemos que la gripa se cura con agua de panela, porque somos colombianos. Si todos tenemos gripa, ¿la demanda de la panela es alta o es barata? Alta. Alta, perfecto. ¿Y quién se va a quedar con la panela? El que pueda pagarla. El que pueda pagar más. Porque si Daniela dice que paga 1.000, yo digo que pago 1.100, Sebastián dice que paga 1.500 y llega Fernando, yo pago 5.000 y nos deja todos sin panela. Entonces, siempre acuérdense, cuando la demanda aumenta, los precios suben. Entonces, ustedes llegan a McDonald's y le dicen, no, la hamburguesa no vale 1.000, ya la hamburguesa vale 1.200. Entonces, ya ustedes no se ganan 500 pesos por hamburguesa, sino que se ganan 300. Ajá. Y si trabajan en el otro McDonald's en el que tienen las hamburguesas a 1.500 y de pronto ven que les llegan 10 millones de hamburguesas que tienen que vender, ¿qué va a pasar con el precio? Va a disminuir. Va a disminuir, porque cuando la oferta aumenta, los precios caen. Ahora, nadie tiene gripa y tenemos 100.000 panelas. Toca Bien, venderla, toca bajarle el precio. entonces toca bajarle el precio. Entonces, fíjense que en el McDonald's que estaba vendiendo hamburguesas a 1.000 ya valen 1.200. Y en el McDonald's que compraba a 1.500, pues ya bajará el precio a 1.200. ¿Hasta cuándo? Hasta que la oportunidad de hacer negocio desaparezca. Y entonces ya para ustedes no sea rentable ir a comprarlas a un lado y venderlas al otro. Por eso es que el comercio favorece la convergencia de los precios. Porque mientras yo pueda comprar el mismo producto barato en un lado y venderlo caro en el otro, va a haber una oportunidad de arbitraje. Fíjense que aquí no había riesgo. Ahora, si hay riesgo, no es arbitraje. Si hay riesgo, es comercio. El arbitraje implica que no hay riesgo. O sea, que uno puede hacer dinero sin riesgo. Les voy a poner un ejemplo del mundo real, que sí pasaba. Este glorioso país, antes de tener la chuspa que tiene la 72 con séptimos, o sea, la Bolsa de Valores de Colombia, tenía 3 chuspitas. Tenía la chuspita de Bogotá, la chuspita de Medellín y la chuspita de Occidente en Cali, mira ve.
Y en esas tres bolsas se negociaban acciones de las mismas compañías. En aquella época del Banco de Colombia, hoy Bancolombia. Y se negociaban en las tres plazas al tiempo. Pues resulta que los comisionistas de bolsa contrataban pasantes, estudiantes en práctica, cuya única función en este mundo era llamar y preguntar en las tres bolsas cuánto costaba una acción, la misma. ¿Cuánto vale el 1000 de Bancolombia? ¿Cuánto vale el 1000 de Bancolombia? ¿Cuánto vale el 1000 de Bancolombia? Y si en Medellín me decían 10.000 y en Cali me decían 10.500, ¿yo qué hacía? Compraba en Medellín, vendía en Cali. Al mismo tiempo, ni Asturias. ¿Y eso qué hacía? Eso garantizaba que los precios en las tres bolsas se mantuvieran estables, porque desaparecían rápidamente las oportunidades de arbitraje. Eso era chinomático. El sistema funcionaba con pasantes. Ahora ya lo hacen computadores solitos. Ya esa oportunidad de pasantía desapareció. Pero hay otras chéveres, no se preocupen. Sí, trabajo sí hay, no se afane. Bien. Listo. Ahora, pasaba con los precios de los bienes en esta época también. No era arbitraje, pero una convergencia de precios. Resulta que si yo ahora puedo montar trigo de Chicago en un tren y mandarlo a Nueva York, y de Nueva York lo puedo mandar a Inglaterra a un precio de a un costo de transporte razonable, y puedo hacer lo mismo con trigo de Bangalore en India, pues lo que pasa en Bangalore y lo que pasa en Chicago va a afectar los precios del trigo en Londres. ¿Por qué? Porque en Londres se consume trigo de Bangalore y trigo de Chicago. Y si en Bangalore se toma una política de reducirle los salarios a los empleados, a los agricultores, o de quitarle protecciones a los agricultores, pues eso va a tener implicaciones sobre la política que Estados Unidos va a tener que seguir con sus productores de trigo en Chicago para poder mantenerse competitivo. Y llegamos al gran problema de la economía mundial y al gran problema del estudio de la historia económica, y es que todo tiene que ver con todo y viceversa. Entonces, lo que ocurre en Bangalore afecta lo que ocurre en Chicago, que ocurre lo que afecta en Londres, que afecta lo que ocurre en Londres, otra vez. Y entonces empezamos a ver que los precios empiezan a moverse de una forma similar, lo que en estadística se llama correlacionada, se mueven de forma parecida ante el mismo choque. Y eso hoy sigue pasando. Por eso el COVID, que nos afecta a todos, y todas las bolsas se caen, y se caen al tiempo, y se caen más o menos en la misma cantidad, todas las bolsas. Pero también hay un ataque terrorista en Estados Unidos y se caen todas las bolsas, y los precios se mueven de forma correlacional. Eso es integración en los precios. Obviamente eso va a tener unas implicaciones sobre las decisiones que toman los agentes. Ustedes han oído hablar de esa idea de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la de hoy en día, Trump versus Xi Jinping. Eso es, yo te pongo aranceles, tú me pones aranceles, yo te pongo aranceles, tú me pones aranceles. Esa interrelación, esa dinámica de lucha en políticas comerciales entre dos países no sería necesaria si no hubiera el nivel de integración comercial que tenemos hoy en día. No sería necesaria si no hubiera habido un barco de vapor, si no hubiera habido una revolución industrial que permitiera que el precio del trigo en Chicago, el precio del trigo de Chicago en Londres fuera tan barato que la gente lo podía pagar. Entonces tenía sentido importar trigo de 5.000 kilómetros de distancia. Pues después ecológicamente nos dimos cuenta que eso de pronto no era tan sensato, pero en su momento, en 1900, tenía sentido mandar a traer trigo de Chicago y no producirlo en la campiña inglesa. Bien, hablemos de especialización productiva. La especialización productiva va a ocurrir cuando un país se concentra en producir bienes con el factor que es más abundante.
Entonces, por ejemplo, tienen Japón produciendo microchips. ¿Por qué? ¿Cuál será el factor más abundante en Japón? ¿Capital, tierra o trabajo? Trabajo. Se los pongo fácil. Tierra no es una isla chirriquitica. Lo primero, capital. Tienen muchísimo capital, tienen muchísima tecnología. Y es verdad, Daniela, tienen trabajo, es verdad, Tokio tiene 25 millones de personas, pero no es cualquier tipo de trabajo, es trabajo altamente calificado. Una formación en capital humano bestial que puede producir microchips. Tomemos el caso de Argentina. Argentina tiene abundancia de población y abundancia de tierra. ¿En qué se puede concentrar algo que sea intensivo en tierra, intensivo en trabajo? Tal vez agricultura, ganadería extensiva, viste la carne de la pampa. Pues claro, una extensión de tierra absolutamente gigantesca y una cantidad de trabajadores que pueden trabajar la tierra. Pues claramente van a poder tener una industria agrícola y una industria ganadera muy potente. Y si ustedes ven, la carne más cara que se puede conseguir en Europa viene de Argentina. De hecho, el, es la más rica. La hacen diferente. Yo no sé qué es lo que le hacen, pero es muy rica. Está buena, siempre y cuando se la coma término medio para abajo, porque saben a comérsela como un refo, sí, tampoco. Pero bueno, sí, sí, entre gustos no hay disgustos. En países donde el capital es abundante, es bien probable que haya una especialización productiva que se enfoque en bienes industriales. De tú, ya hablábamos de Japón, pero podemos hablar de Alemania. Entonces, en todas las campañas presidenciales que les queden de aquí en adelante, ustedes van a oír a todos los candidatos, porque esto es como cantar el himno nacional, a todos los candidatos decir que la educación es lo más importante y que el problema del atraso sistemático de este país se resuelve con educación. ¿Por qué? Si queremos industrializar el país, no necesitamos simplemente capital. O sea, según lo que yo acabo de decir, según la especialización productiva, pues los países con capital se industrializan, los países sin capital no. ¿Esto es un problema de educación o es un problema de inversión extranjera directa? Pues le pregunto a mis amigos que ya están pensando como economistas. Y la respuesta, siempre que piensen en estos problemas de economía, por favor, traten de pensarlo de la forma más prosaica y con el ejemplo más vulgar que puedan. Vulgar me refiero sencillo, básico, no grosero. Traigan un computador y dénselo a un analfabeto, a ver cómo les va. El capital físico, la inversión extranjera, no funciona si no hay capital humano que la use. Y se les voy a poner el contexto de lo que estamos mirando ahorita. Acuérdense de la sesión pasada. Finales del siglo XIX aparecen los sistemas de educación secundaria pública obligatoria.
Una de las primeras cosas que hace Otto von Bismarck después de la unificación alemana en 1871 es montar un sistema de educación pública. Porque aparte del capital industrial hay que tener capital humano, si no la cosa no funciona. Los migrantes de los que nos hablaba Fernando, ¿a quiénes estaba expulsando Europa? No estaba expulsando a los que hacían las máquinas. Estaba expulsando a los que labraban la tierra, porque era más barato importar trigo de Chicago que después que sembrarlo en Europa. Entonces no necesito tanto agricultor. Entonces el push factor es, hay demasiada gente, váyanse. Y en América Latina, que hay tierra pero no había tanto trabajo, pues los salarios eran más altos, entonces la gente tenía el incentivo para migrar. Claro, y esto todo funciona súper bien, yo me puedo concentrar en hacer chips y en hacer vehículos, pero pues tengo que comer. Y eso hace que sea indispensable el comercio exterior, porque si yo me especializo, ya no puedo garantizar, por ejemplo, la seguridad alimentaria de mi gente. Si yo me especializo, voy a depender de los demás. Por eso, una de las grandes hipótesis de trabajo de los republicanos y en general de los librecambistas es que el comercio genera paz, porque genera interdependencia. Y en la medida en que, en la medida en que somos interdependientes y yo dependo de tu trigo y tú dependes de mis computadores, pues no nos podemos entrar a matar. Por eso es que el comercio genera paz, porque genera interdependencia. Pero bueno, bien. Siguiente tema, un análisis costo-beneficio. El análisis costo-beneficio parte de la idea de que antes de tomar una decisión se analizan todas las ventajas y desventajas. Ahora, esto no es simplemente sentarse con una lista de hacer los pros y los contras, de estudiar finanzas o estudiar derecho. No, hay que asignarles valores monetarios a las cosas. Y aparte de asignarle costos monetarios, hay que mirar en el neto si la decisión que voy a tomar, si la decisión que estoy analizando me va a generar beneficios o me va a generar costos. Y les pongo el ejemplo de un migrante internacional. ¿Cuáles pueden ser los beneficios que un migrante internacional vea? Piensen ustedes en Giacomo. Giacomo es un campesino italiano. En 1868 estamos en plena unificación. Italia está empezando a industrializarse y Giacomo trabaja al norte de Italia, que es lo que después se volvería el norte industrial. Digamos, trabaja en Lombardía. Y le ofrecen la posibilidad de irse a trabajar en La Pampa. El tipo está un poquito cansado. Y dice, bueno, lo primero, ¿dónde puedo tener un mejor nivel de vida? Aquí, donde voy a tener un salario bajo, donde yo no sé usar las máquinas que están trayendo, o en Argentina, donde me va a mejorar el nivel de vida, donde además me van a tratar bien porque soy extranjero, donde me van a pagar más porque el salario para un campesino es mejor allá que acá, donde ese salario expresado en canastas de consumo es más alto allá que acá, donde ya tengo una comunidad de migrantes que me dice que las cosas están bien allá. Hay una comunidad italiana en Argentina que le escribe cartas a Giacomo y le dice, efectivamente, aquí sí hay trabajo, la cosa está muy bien, usted llega, hay unos sitios de acogida especialmente para italianos, lo vamos a recibir. Entonces, Giacomo estaba informado. Son beneficios, todas son cosas buenas de la migración. Y se va a poner a pensar por otro lado, bueno, pero es que yo aquí por lo menos tengo mi parcela. Y si yo vendo mi parcela y allá me toca, no me alcanza para comprar una parcela, sino que voy a depender de un gran latifundista. No, buenísimo, claro, es que yo soy muy buen agricultor, pero yo no sé de ganadería. Y las habilidades que yo tengo no me van a servir en Argentina. Yo no les dije, pero ya como puede ser un hombre mayor, puede tener unos 45, 50 años, en esta época eso es un anciano. Entonces de pronto no va a tener tanto tiempo. Y la edad juega en contra cuando uno quiere migrar. No, sí, claro, me voy a Argentina, pero es que allá no hablan italiano, allá hablan español y yo eso no lo entiendo. De pronto ya como tiene una familia numerosa,
Una señora, 7 hijos, 4 nietos, no se los puede llevar a todos. De pronto Argentina tiene unas políticas migratorias que buscan expulsar a los migrantes. ¿No es cierto? En esa época Argentina tenía unas políticas súper atractivas para la migración. Entonces ya como tiene que contemplar los beneficios y los costos, y la lógica del análisis económico dice que les va a tener que asignar costos a cada uno, identificar qué es caro y qué es barato, para poder tomar una decisión acerca de si migra o no migra. Y ahora vamos a hablar de una cosa súper chévere. Y les digo, eso es una cosa súper chévere porque este es mi tema de investigación, entonces a mí me gusta el resto. Se llama el trilema macroeconómico. Entonces, no sé, alguien que voluntariamente quiera servir de conejillo de indias para un experimento. Solamente le toca hablar, no le toca hacer nada, no le toca bailar, no le toca nada, simplemente le va a hacer una pregunta y va a levantar la mano y ya. Daniela, listo. Gracias, Daniela. Muy bien. Punto positivo por participación. Muy bien. Daniela, ¿usted con quién vive? Yo vivo con mi mamá, mi papá y 2 hermanas y 2 perras. Ok, muy bien. ¿Y sus abuelitas o sus abuelitos viven? Sí. Listo. Elija el favorito. Nadie se va a enterar. ¿Cuál es? ¿Cómo? Elija el abuelito favorito. ¿El papá o la mamá del papá o mamá? La mamá de mi mamá, mi abuela. La mamá de su mamá. Listo, muy bien. La coge su mamá este fin de semana y le dice, Daniela, hay que comprarle un regalo a su abuelita, a mi mamá. Pero ese regalo tiene que cumplir con las 3 Bs. ¿Cuáles son las 3 Bs? No sé. Bueno, bonito. Bueno, bonito y barato. Bonito y barato. Tiene que ser bueno, tiene que ser bonito y tiene que ser barato. Daniela le va a decir a la mamá, no mamá, no se puede. Eso es un trilema. ¿Qué quiere decir eso, mija? Eso quiere decir que de esas 3 opciones que usted quiere, le toca escoger 2. No se puede parar en el centro del triángulo. No existe tal cosa como algo bueno, bonito y barato. Si eso, ya les explico quién es ese señor. No es que me busqué una foto de adulto modelando para la... Ya les explico quién es. Si es bueno y barato, no va a ser bonito. Ahora, si es bueno y bonito, no va a ser barato. Y si es barato y bonito, difícilmente va a ser bueno. ¿Está clara la idea de un trilema? 3 objetivos deseables, solamente podemos lograr uno. Solamente podemos lograr 2. Nos toca dejar uno de lado. Listo. Pues resulta que los macroeconomistas y los economistas en general no se podían quedar atrás. Ese señor que yo les mostré ahí se llama Alan Taylor. Alan Taylor propuso en el año 97 que existe un trilema macroeconómico. Entonces, vamos a hablar de 3 objetivos de política económica que van a ser deseables, cosas que nos gustaría. La primera, una política monetaria autónoma. Política monetaria son las decisiones que toma el Banco de la República. Y queremos que sea autónoma, que sea independiente de toda injerencia política, que si el Banco de la República ve que va a haber inflación, pueda subir las tasas de interés. ¿Alguien me puede decir por qué subir la tasa de interés sirve para controlar la inflación? Creo que es porque las personas tienen más cuidado a la hora de solicitar un préstamo, entonces menos dinero está rondando en la economía. Sí, señor. Reduce el crédito y al reducir el crédito, reduce el consumo. Y al reducir el consumo, reduce los precios. O por lo menos evita que los precios suban tanto. A mí me gustaría que la política monetaria fuera autónoma. O sea, que el Banco de la República pudiera decidir con total libertad cómo maneja la política monetaria. Perfecto.
Eso es deseable, ¿estamos de acuerdo? Porque todos queremos eso. Listo. ¿Qué más queremos? Queremos un tipo de cambio fijo. ¿Por qué será que un tipo de cambio fijo es importante? ¿Qué ventajas tiene el tipo de cambio fijo? Que yo sepa que un dólar hoy me vale 3.000 pesos y mañana me va a valer 3.000 pesos y pasado mañana me va a valer 3.000 pesos y en 6 meses me va a valer 3.000 pesos. ¿Qué ventaja tiene eso? Que no hay tanta expectativa al futuro. Bueno, pues con una pandemia no se sabe qué tan bueno o qué tan seguro es un tipo de cambio fijo. Pero si a mí me dicen, si a mí me aseguran que un dólar siempre va a costar 3.000 pesos, Puede ser rentable, más rentable. ¿qué? ¿Qué va a ser más rentable? Pues si tenemos el tipo de cambio fijo, hay mayor rentabilidad o estabilidad para realizar, no sé, inversiones. Ok. Pues son dos cosas diferentes, rentabilidad y estabilidad. Yo diría que hay más estabilidad, hay menos incertidumbre, hay menos riesgo. ¿Por qué? Imagínense que yo soy un exportador de flores y yo sé que dentro de 6 meses voy a recibir $1.000.000 por las flores que exporté, pero no sé a cuánto voy a poder vender ese dólar. De pronto me toca 4.000 pesos y entonces me forré, de pronto me toca 3.000 y no me alcanza para pagar la nómina. En cambio, si yo tengo un tipo de cambio fijo, yo ya sé a cuánto voy a vender mis flores. Desaparece el riesgo de tipo de cambio. Y al desaparecer el riesgo de tipo de cambio, favorece los negocios, genera más dinámica económica, favorece el comercio, todas esas cosas bonitas del tipo de cambio fijo. El gobierno ya sabe cuánto le va a tocar pagar por su deuda externa, que eso también es chévere. Entonces, el tipo de cambio fijo es deseable. Y finalmente, pues el libre flujo de capitales. ¿Por qué será deseable el libre flujo de capitales? Libre flujo de capitales quiere decir que el capital, la inversión se mueve libremente a través de fronteras. O sea, los gringos pueden venir a invertir aquí libremente, nosotros podemos ir a invertir libremente en Argentina, los argentinos pueden ir a invertir libremente en México. ¿Por qué será deseable un libre flujo de capitales? No sé, pero de pronto, si se limitara, a la vez estaría limitando la inversión extranjera directa. Sí, se limitaría la inversión extranjera directa y eso qué problema tiene. Pues creería yo que se reduciría, o bueno, no, se le estarían poniendo trabas a un, no sé si crecimiento o desarrollo económico. Ok, pero tenemos eso de contenido. Piense usted en lo siguiente. Si usted cierra las fronteras y no permite inversión extranjera directa, la única plata que va a tener para invertir es lo que buenamente su economía puede ahorrar. Esa es la plata que va a haber disponible para inversión. O sea, lo que buenamente al interior de la economía podamos juntar para invertir. En cambio, si usted deja el libre flujo de capitales, usted puede traer ahorro de otros países para invertir acá. Y entonces puede atraer inversionistas internacionales para que monten empresas acá, para que con la plata de afuera, con la plata de otros países, compren maquinaria y la traigan y la pongan acá. Entonces es chévere porque es como trabajar con la plata del otro.
ya no tiene la limitación del ahorro interno, sino que puede acceder al ahorro de otros países, y eso es deseable. Entonces ahí están los tres. ¿Cuál es el problema? Que solamente podemos escoger dos. Y les voy a poner un ejemplo. Cojan el caso en el que tienen libre flujo de capitales y tienen tipo de cambio fijo. Están solamente esos dos. Y entonces, por algún motivo, hay una muy buena noticia, y aquí empiezan a llegar dólares como locos y empieza a aumentar la oferta de dólares como locos. Se dan cuenta que eso le pone una presión al tipo de cambio. Sí, ¿no? Sí hay una buena noticia en Colombia. Por ejemplo, que encontraron un yacimiento de petróleo absolutamente gigante en el Casanare. Pues mucha inversión extranjera va a querer venir. Hay libre flujo de capitales, perfecto. Y van a entrar millones y millones de dólares. Pero es que el gobierno, pues el Banco de la República ya se comprometió a comprar todos los dólares que le quieran vender a 3.000 pesos. Entonces van a llegar muchos dólares. La oferta de dólares va a aumentar. Ya dijimos, ¿qué pasa cuando aumenta la oferta de panela? El precio de la panela baja, pero nosotros tenemos un tipo de cambio fijo. Entonces el Banco de la República los tiene que seguir comprando a 3.000. ¿Qué debería hacer el Banco de la República para que los dólares dejen de entrar? Para que los dólares dejen de entrar y puedan mantener el tipo de cambio fijo, tiene que volver la economía colombiana menos atractiva. Una economía atractiva tiene una tasa de interés alta o bajita. Atractiva para los inversionistas. Alta. Tiene una tasa de interés alta. Entonces el Banco de la República, para volver menos atractiva la economía, ¿qué tiene que hacer? Bajar la tasa de interés. Porque si no, se le rompe el tipo de cambio fijo. Porque no puede comprar dólares ilimitadamente. ¿Sí? Entonces la política monetaria ya no es autónoma. La política monetaria depende de qué pasa con los flujos de capitales para poder mantener el tipo de cambio fijo. ¿Está claro ese ejemplo? ¿Se entiende bien? Claro. Listo. Entonces ahora digamos que el gobierno dice, no, 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 no. Yo quiero tener mi política monetaria y quiero tener mi tipo de cambio fijo porque quiero favorecer el comercio. La única forma de mantener esas dos cosas es cerrar el flujo de capitales, es no permitir que entre dinero ni que salga dinero. Porque si entra dinero o sale dinero, me va a poner presión al tipo de cambio y me va a obligar voy a perder la autonomía monetaria. Entonces, si quiero tener esos dos, si quiero tener el vértice superior y el vértice de abajo, tengo que cerrar el flujo de capitales. Ahora, quiero tener libre flujo de capitales, que entre y salga dinero de la economía, y quiero tener una política monetaria autónoma en la que el Banco de la República haga lo que se le dé la gana. Listo, perfecto. No puede tener un tipo de cambio. ¿Qué es lo chévere desde 1870 hasta hoy? Que se han presentado todas las combinaciones. El patrón oro del que vamos a hablar en la sesión entrante ocurrió entre 1870 y 1914. Era un periodo en el que había libre flujo de capitales y tipo de cambio fijo. No había política monetaria autónoma. Las tasas de interés se movían para mantener el tipo de cambio fijo. En el periodo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, se crea en la conferencia monetaria de Bretton Woods, se crea un sistema monetario en el que los países tienen política monetaria autónoma y hay tipo de cambio fijo. ¿Qué pasó? Todo el mundo cerró la cuenta de capitales. Y hoy en día estamos en el periodo de macro abierto. Aquí hay libre flujo de capitales. El Banco de la República es autónomo e independiente. ¿Han visto el precio del dólar? 4.000, 3.000, 3.600.
Es incontrolable. Y en Colombia lo soltaron de forma definitiva el 25 de septiembre del año 99. Ustedes claramente no habían nacido. Bien. ¿Hasta ahí todo en orden? Bueno, sigamos echándonos el cuento. No, pues ya son las 8:30. Ya echémonos el cuento hasta las 8:40 y los dejo ir en paz. ¿Está bien? Bien. Sí, profe. Hablemos de la primera globalización. Eso que están viendo ahí es la tasa de crecimiento anual por países. Crecimiento del PIB. Cosas interesantísimas. Gran Bretaña, que era el supuesto gran abanderado de la revolución industrial, y no, mejor dicho, wow, media tabla. Estados Unidos crecía casi al doble de la velocidad de Gran Bretaña durante este periodo. Argentina, 2.5. Y cuando hablábamos de la gran divergencia, ¿se acuerdan de cómo se disparan unos países y otros se quedan atrás? Miren cómo cerramos la clase pasada con India y China. Miren a esos. 0.4 y 0.6 de crecimiento anual. Ahora, los países que crecen mucho, digamos una Alemania, Estados Unidos, Japón, el crecimiento económico se va a ver explicado por la productividad total de los factores. Ya, choque tecnológico. En Gran Bretaña, el crecimiento se va a ver explicado por el factor capital, o se va a ver explicado por el factor trabajo, pero no por la productividad. No es un tema de eficiencia, no es un tema de cambio técnico. Ahora, aquí hay dos elementos que van a ser muy reseñables de esta época. La primera, que es este módulo, es la integración de la economía atlántica, ese mercado de bienes, ese mercado de trabajo, el mercado de capitales. La segunda parte, el segundo elemento reseñable es la segunda revolución industrial. Hablaremos de nuevas fuentes de energía, de nuevos materiales, de materias primas más baratas, cambios en la forma de organización, comunicaciones más rápidas. Todo eso lo vamos a ver la semana entrante. Entonces, ¿cuál es el punto? En este periodo de integración de la economía atlántica, hay una expansión de los alcances de las tecnologías de la primera revolución industrial. ¿Se acuerdan de ese mapa de Europa que les mostraba en el que la revolución industrial iba por olas? Y que entonces en 1820 era Inglaterra, 1830 un poquito más allá ya cogía un pedacito de Suecia, 1840 ya cogía Dinamarca, un pedazo de Alemania, así. Pues esa velocidad de adopción en Europa se vuelve muy importante, por eso se desarrolla el ferrocarril y el ferrocarril se desarrolla a unas velocidades inusitadas. O sea, en 40 años Gran Bretaña ya tenía 30.000 kilómetros de ferrocarriles. Y también se da la implementación del barco de vapor. Esos dos cambios, esa adopción de esas tecnologías del motor de vapor de la revolución industrial en la tecnología del transporte, abarató los costos espectacularmente. ¿Por qué? Porque el barco de vela se demora más tiempo, necesita más provisiones, necesita más gente. El barco de vapor va más rápido, le cabe más gente. Un motor de vapor puede mover un barco más grande, entonces puede transportar más carga, se puede rentabilizar más el barco. ¿Y qué era lo que pasaba con ferrocarriles y con tren y con barcos? Pues que ahora las personas, o sea, en general los factores de producción y los bienes podían viajar distancias más largas y a menores precios. Es en esta época donde se desarrollan además instituciones que son muy importantes para explicar ese crecimiento del comercio. Lo primero, unas políticas de atracción de migrantes en América Latina que son súper importantes. En Brasil, en Argentina, en Venezuela. Lo segundo, una institución económica, que es el patrón oro.
que favorece el comercio. Ya lo dijimos en las definiciones, el patrón oro tiene tipo de cambio fijo y flujos internacionales de capitales libres. Tipo de cambio fijo, ya habíamos dicho que era deseable porque favorece el comercio. Y los flujos de capitales pues permiten que la inversión vaya a los sitios donde mayor rentabilidad va a conseguir. Pues, hechos. O sea, perfecto para este entorno de integración de mercados. Entonces, hablemos un poquito de la integración del mercado de bienes. Y yo vuelvo y pongo las fotos de los containers, porque es que eso es absolutamente apabullante. Yo les cuento, detrás del Montjuic, es la montañita de Barcelona, sobre la costa del Mediterráneo, cuando uno va por ahí caminando, ve todo el puerto de Barcelona y ve containers hasta donde alcanza la vista. Eso es absolutamente apabullante, porque cuando uno se le para al lado un container, o sea, miren el tamaño de los carros en este parqueadero contra el container, pues es una cosa muy grande. Ahora piensen en ese volumen moviéndose por todo el mundo en barco para que uno pueda comer en Colombia carne de Argentina, o computadores hechos en China, o celulares hechos en Corea, o carros hechos en Brasil. Les voy a mostrar este tema de cómo funcionó la integración de los mercados durante el periodo. Y una de las medidas de integración de mercados tiene que ver con exportaciones sobre Producto Interior Bruto. ¿Qué porcentaje de mi Producto Interior Bruto, de todos los bienes y servicios que lo produzco durante un año en la economía, lo puedo exportar, lo mando hacia otro país? Cuando hago exportaciones más importaciones sobre PIB, ahí ya no estoy mirando, digamos, mi participación en el comercio, sino que estoy mirando mi apertura comercial. ¿Qué tanto de mi Producto Interior Bruto corresponde a cosas que mando para afuera versus cosas que traigo de adentro? Entonces quiero que miren lo siguiente. Por regiones, las exportaciones sobre el PIB de Europa Occidental pasaron del 10% del PIB al 16% del PIB. Es decir, empezaron a exportar mucho más de su producción. En general, el mundo pasó del 4,6 al 7,9. Países como Tailandia, de 2,8 a 6,8, eso es casi 3 veces. India, de 2,6 a 4,6. Estados Unidos, fíjense, Estados Unidos, una potencia exportadora como puede ser Estados Unidos hoy, de 2,5 a 3,7. Y China, de 0,7 a 1,7. O sea, estos dos que van a ser, Estados Unidos y China, que van a ser los grandes protagonistas del comercio global en la segunda mitad del siglo XX, en 1870 e incluso en 1913, no tenían una participación muy importante de las exportaciones dentro de su PIB. Entonces uno diría, uy, no, tenaz, ¿cómo lo lograron? ¿No será más bien que eso es sintomático de están produciendo y están creciendo para adentro, para luego poder crecer para afuera? Piensen en cambio en el caso de exportaciones sobre PIB de Gran Bretaña. En 1913, Gran Bretaña exportaba el 17,5% de su Producto Interior Bruto, Alemania el 16%, Australia el 12%, Canadá el 12%. ¿Por qué? Porque ya estaban industrializados, ya eran potencias industriales. Estados Unidos y China no lo eran. Estados Unidos y China en 1913 todavía no se habían industrializado. Entonces, ¿quiénes exportan más sobre su PIB? Los países que ya están industrializados, las potencias que pueden hacer manufacturas ligeras, maquinaria pesada y mandarla para afuera. ¿Cuál es la historia de América Latina? ¿Por qué América Latina está en esta tabla? Pues porque América Latina en esta época, 1913, se había especializado también. No se había especializado en maquinaria, se había especializado en materias primas y en bienes básicos. América Latina era la despensa del mundo industrial. Entonces, quiero hablarles un poquito de cambios de gravedad entre los países. Cuando hablo de gravedad, a lo que me refiero es quién atrae las exportaciones de quién. Eso en los modelos de comercio internacional se llaman modelos de
de gravedad precisamente por eso, porque hay unos países que atraen exportaciones y hay otros países que no las atraen. Entonces, al comienzo del periodo 1870, si ustedes se fijan, Europa atraía o era responsable de importar el 70% de lo que se exportaba del resto del mundo. Y de Europa salía el 65% de lo que importaba al resto del mundo. Eso al comienzo del periodo, pero cuando ustedes miran ya hacia 1913, ya Europa no respondía por el 70% de las importaciones globales, solamente por el 60%. Y ya no exportaba el 65, sino el 62. Parecen cambios menores, no lo son. ¿Pero por qué estaba cambiando esa gravedad? Porque los grandes ganadores eran América del Norte y América Latina. Se volvieron primero los grandes importadores de manufacturas, por eso Europa ya no atraía el 70, sino el 60% de las exportaciones. Y segundo, otros países que empezaron a industrializarse, como por ejemplo Canadá, Australia, se volvieron también importadores netos de productos, entonces le quitaron relevancia a Europa. Y el mundo empieza a dejar de ser tan eurocéntrico y vamos a empezar a ver cómo empiezan a aparecer nuevos polos de desarrollo industrial y económico en el resto del mundo. En esta época hubo además especialización productiva, obviamente. En el caso de Europa, a partir de la expansión de la industrialización, los países industrializados se concentraban en hacer manufacturas. Por su parte, Estados Unidos, Asia y Oceanía comenzaron a absorber parte de esas manufacturas y eran América del Norte, Latinoamérica y, ojo, Europa del Sur, España, Italia, Grecia, los que se concentraron en la producción de materias primas y commodities y se volvieron los principales proveedores del mundo industrial. ¿Bien? Fantástico. Bueno, mis amigos, siendo las 8:35 de la mañana, quiero saber, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Fantástico. En ese caso, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos vemos en 8 días. Profe, una pregunta. Zaira, cuéntame. ¿Esta sesión es las 7 o la 8? Nosotros ya estamos al día, lo puedes mirar en el programa de clase. Entendería que es la 8, damos una clase y lo reviso. Dale, profe, gracias. Verde. Acá. Entonces, hoy es 18 de marzo, ¿cierto? ¿De lo cierto? Hoy es la sesión 8. Dale, profe, gracias. Listo. Daniela, usted me entregó hoy cosita. Sí, mi cosita. Resumen del trabajo. ¿Tiene pregunta de investigación? No, todavía no estoy en eso. Yo soy, Okay. El trabajo es la sesión 14, para ese trabajo. Ok, esto es una figura y ya está. Sí, yo solo mandé la ficha. Ok, entonces demos un segundo en nuestro chat de historia económica, porque hoy tenía que entregar plan de trabajo Pablo Augusto Mesa Guzmán. Sí, señor profe. ¿Cierto? Que hoy estamos por plan de trabajo. Sí, profe. Listo. Entonces lo espero y pídame una cita para esta semana para que hablemos de su exposición. Listo, profe. Acuérdense que el plan de trabajo tiene pregunta, problema y tesis plan, ¿no? Sí, señor. Excelente. Gente, que les vaya muy bien. Chao, profe, gracias. Subiré una versión recortada de esta grabación al canal de YouTube.
La versión más larga, pues, la guardo por si alguien quiere ver la exposición o esta última parte de feedback, ¿vale? Gracias, profe. Muy bien, gente, pues nos vemos en una semana. Chao, profe, gracias. Vale, profe, hasta Que les luego. vaya bien. Chao, profe. Buen día.